Bienvenidos, apreciados teleasistentes. Les saludamos desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder de la pediatría peruana. Es un gusto conectarnos con ustedes para hacerles partícipes de una nueva telecapacitación y educación a la comunidad. El día de hoy presentamos un tema que es muy interesante e importante para todos los que tenemos e interactuamos con niños. Tenemos como invitada especial a la doctora Iris Pamela Zayas Avilés, quien expondrá qué hacer si un niño tiene fiebre. Escuchémoslo, por favor. Queda con usted la doctora Iris Zayas. ¿Puede empezar, por favor? Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Iris Zayas Avilés, soy médico residente de pediatría. El día de hoy vamos a hablar sobre qué hacer si el niño tiene fiebre. En primer lugar, la fiebre constituye uno de los primeros motivos de consulta en atención primaria. En realidad es un motivo frecuente que los papitos siempre tienen hacia los pediatras, ¿no? Y hacia el médico general en la consulta. Sabemos que la fiebre es el síntoma que más preocupación causa en la familia del niño enfermo. Hay que tener en consideración que la fiebre es un síntoma y no es una enfermedad. Asimismo, no es dañino en sí misma, es una respuesta de nuestro cuerpo. Hay que tener en cuenta eso, que es una respuesta que el cuerpo tiene como un mecanismo de defensa para que el niño pues, pueda botar toda esa temperatura que tiene, ¿sí? La fiebre en general se denomina cuando el pequeño tiene temperatura mayor o igual a 38, siendo este puede ser registrado a nivel axilar, a nivel de la boquita. Sin embargo, a nivel rectal es el más adecuado, es el que nos da una temperatura más certera, más confiable. Sin embargo, la temperatura axilar y la temperatura vía oral también es válido tomarlo, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la fiebre? La fiebre tiene múltiples causas, ¿no? Puede ser por infecciones virales o infecciones bacterianas. Dentro de las infecciones virales podemos tener las causas respiratorias, digestivas. En general, esas son las causas más frecuentes, ¿no? De repente una gripe, ¿no? Un resfriado, incluso una neumonía también nos podría dar, ya sería de repente de causa bacteriana. Una neumonía bacteriana nos puede dar también fiebre, ¿no? Asimismo, una otitis. La otitis es la inflamación del oído, ¿no? Una otitis media aguda nos puede dar fiebre. Una infección urinaria también es más común en las niñas, ¿no? Que nos puede dar fiebre. Las causas no infecciosas que nos pueden dar fiebre son neoplasias, ¿no? El cáncer también se manifiesta de esa manera. Alguna enfermedad autoinmune, ¿no? Como lupus, ¿no? Nos puede dar fiebre. Algún traumatismo encefalocraniano, que quiere decir que si el niño ha tenido un golpe, ¿no? Y que de repente en contacto con la cabecita hacia un objeto duro, ¿no? También nos puede dar fiebre, ¿no? Entonces las causas, como vemos, son múltiples. También hay que tener en cuenta que la fiebre tiene fases, ¿no? Está la fase de escalofríos, la fase de crisis y la fase de remisión. Dentro de la fase de escalofríos vamos a ver que nosotros tenemos un desequilibrio a nivel de la temperatura, ¿no? De la temperatura que ingresa versus la temperatura que está saliendo. Asimismo, nosotros vamos a ver que la fiebre se produce porque hay una alteración pues, en nuestro eje, en el hipotálamo, ¿no? Entonces, vamos a ver que ese desequilibrio se va a manifestar como una fase en la cual el niño va a presentar escalofríos, temblor, dolor muscular, dolor articular, incluso en algún momento el niño se puede poner de color azulito, ¿no? Se puede desmayar, se puede sentir mareado. Ahora, dentro de la segunda fase, que es la fase de equilibrio, la fase de crisis, el niño ya va a estar más ruboroso, ¿no? Va a estar rojito, sus cachetes van a estar rojitos, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Su corazoncito va a latir mucho más rápido, va a haber dolor de cabeza, pueden haber labios secos, incluso en algún momento el niño puede decir cosas sin sentido, ¿no? Provocado por la fiebre. Y la fase de remisión es la fase en la cual el niño se pone pues sudoroso, no puede disminuir la presión arterial, en la fase de remisión. Ahora, asociado a los síntomas que ya he mencionado, hay síntomas sistémicos como somnolencia, el niño puede estar con más tendencia al sueño, puede estar confuso. Ahora, ¿sí se puede producir convulsión por fiebre? Sí, hay convulsión febril, que se genera cuando hay temperaturas muy altas en general, ¿sí?
Puede haber también otros síntomas como pérdida de peso, pérdida del apetito, ¿no? Puede haber algunas veces intolerancia a la luz, intolerancia al ruido, ¿no? Entonces, esas son las fases de la fiebre y los principales síntomas. Dentro de los factores de riesgo que tenemos que ver, tenemos que tener más cuidado en los niños que puedan presentar fiebre, es aquellos niños que son menores de 28 días, aquellos niños que no han recibido ningún tipo de vacuna. Asimismo, aquellos niños que tienen apariencia críticamente enfermos, también es un factor de riesgo para nosotros darnos cuenta de que la fiebre no es buena en estos niños, ¿no? Asimismo, en los niños que tienen prematuridad, en los niños que tienen una temperatura rectal mayor a 40 grados, o niños con comorbilidades, niños con cardiopatía, o niños con una displasia broncopulmonar, una enfermedad de fondo, ¿no? Y en general, todo niño menor de 3 meses es un factor de riesgo para que el niño con fiebre se pueda complicar. Ahora, dentro del tratamiento que nosotros tenemos, siempre hay que tener en cuenta que los niños sanos, la mayoría de fiebres son autolimitadas y benignas. Siempre que se conozca la causa, hay que conocer siempre cuál es la causa de la fiebre. En primer lugar, hay que tratar la fiebre, pero hay que conocer cuál es la causa, ¿no? Entonces, y siempre que se reemplace la pérdida de líquidos, porque cuando uno tiene fiebre, vamos a ver que va a haber sudoración, va a haber pérdida de líquidos, ¿no? Y también hay que tener presente que la fiebre no causa un daño cerebral. Entonces, dentro del tratamiento, lo primero siempre van a ser los medios físicos, ¿no? Siempre, como les estaba mencionando, hay pérdida de líquidos, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es hidratar al niño, ¿no? Darle agua, o en el caso de los bebitos, ¿no? Darles leche, ¿no? Entonces, eso es algo que no se tiene por qué suspender. Asimismo, el niño tiene que tratar de estar en reposo, ¿no? Tiene que estar en reposo. Y asimismo, también hay que tratar de tener pérdida de calor. ¿Y cómo se hace esto? No hay que sobreabrigar al niño, ¿no? Hay que tenerlo con ropa ligera, hay que tenerlo en un ambiente bien ventilado, ¿no? Ahora, muchas mamitas y muchos papitos a veces dicen, no, el niño está con fiebre, está enfermo, no hay que bañarlo. Esto no hay que hacerlo, más bien sí tenemos que bañarlo al niño para que pueda emanar el calor que está saliendo de su cuerpo. Hay que tener un baño continuo con agua tibia, ¿ya? No agua fría. Tiene que ser más o menos la temperatura de 35 a 36 grados por 20 minutos, de 15 a 20 minutos tiene que estar el niño para que eso nos ayude a bajar la temperatura. Se menciona que solamente con el hecho de dar medios físicos la temperatura puede bajar de 1 a 1.5 grados, ¿no? Entonces es muy importante esto. Ahora, tenemos también la creencia errónea de que el baño puede hacer que el niño se empeore. Y esto no es así, ¿no? Hay que ver que el niño sí se tiene que bañar todos los días. Lo que hay que evitar son los cambios bruscos de temperatura, ¿sí? Dentro del tratamiento médico ya tenemos a los antipiréticos, que es el paracetamol, el ibuprofeno y el metamizol. El paracetamol es el medicamento, uno de los medicamentos más usados, ¿ya? Y que vamos a ver que va a comenzar a funcionar en 30 a 60 minutos, ¿ya? Muchas veces llegan a la emergencia mamitas o papitos que dicen, pero ya le he dado el paracetamol, pero no le baja la fiebre. Entonces hay que tener en consideración esto, ¿no? Que el paracetamol va a comenzar a funcionar 30 a 60 minutos después de la administración y el efecto máximo es en 3 a 4 horas, ¿no? La duración de la acción es de 4 a 6 horas, por eso es que muchas veces nosotros decimos, máximo tú le puedes dar a tu bebé cada 6 horas el paracetamol a la dosis que le corresponde. Y no hay que tener más de 5 tomas diarias porque el paracetamol es hepatotóxico, quiere decir que puede dañar el hígado del niño. Ahora, en cuanto a las dosis, o sea, nosotros debemos de darles las dosis, los médicos que tratamos al paciente, ¿no? Ahora, para eso siempre hay que tener en consideración que es necesario que el niño, cuando está sano, tiene que tener su control de niño sano, ¿no? Entonces, por eso, menores de 1 año tienen que tener su control mensual de niño sano. ¿Para qué? Para que el papá sepa un aproximado de cuál es su peso, ¿no? ¿Cuál es el peso del paciente? Entonces, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta y le vamos a decir, en caso tu niño tenga fiebre,
le puedes dar esto, ¿no? Porque de repente son las 2 de la madrugada, son las 3 de la madrugada y tu niño tiene fiebre, entonces siempre es necesario que se tenga como dentro del botiquín un paracetamol, ¿no? Para que nosotros podamos auxiliar al niño inmediatamente, ¿no? Porque si bien es cierto, los medios físicos bajan la temperatura, también es necesario a veces dar un antipirético, como en este caso que es el más usado, es el paracetamol, ¿no? Entonces, siempre los papitos, los pediatras en general, vamos a decir que de acuerdo al peso se va a dar la dosis. En general, para menores de 1 año o menores de 10 kilos, le damos 3 gotas por kilo, ¿ya? Del paracetamol en la presentación en gotas. Cuando ya el niño es mayor de 1 año, ya damos un tratamiento en base a jarabe, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a dar en base al peso, pero como les menciono, siempre es necesario que sigan la indicación del médico, ¿sí? Entonces, el ibuprofeno también es otro medicamento que es un antipirético que no solamente es para el dolor, sino también cumple la función también de bajar la fiebre y se indica para niños mayores iguales a 6 meses y cuando se desea tener una acción de bajar la fiebre y una acción antiinflamatoria. El metamizol también es otro medicamento que las mamitas mucho nos dicen a nosotros, ¿no? El metamizol es muy fuerte, ya eso deme para que le pueda bajar más rápido la fiebre. Y no es así, ¿no? El metamizol, si bien es cierto, es un medicamento que es muy usado, pero a nivel intrahospitalario, ¿ya? A nivel intrahospitalario. Control térmico no ha sido posible con otros fármacos, se puede usar ahí el metamizol, pero tiene sus efectos adversos, ¿no? Como la hipotermia, que es un riesgo frecuente en niños por debajo del año de edad, y el uso parenteral puede causar, o sea, el uso por medio endovenoso puede causar hipotensión, puede bajar la presión, por eso es necesario usarlo con bastante cuidado, ¿ya? Anteriormente se mencionaba que la aspirina también era un medicamento, pero en realidad no se debe dar aspirina para el tratamiento de la fiebre, porque causa síndromes que pueden causar algún tipo de malestar en el niño, ¿ya? Entonces, en general, hay que tener en cuenta que las dosis de los medicamentos son en base al peso del paciente, no en base a la edad, ¿ya? Porque a veces hay niños que tienen un mayor peso para la edad que tienen, entonces es necesario que sea todo en base al peso del paciente, ¿sí? Entonces, dentro de los signos de alarma que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando un niño tiene fiebre, niño menor de 1 mes que tiene fiebre, es necesario controlar la fiebre y de todas maneras buscar la causa de la fiebre, ¿ya? Niños entre 1 a 3 meses sin una causa clara de la fiebre, también es necesario llevarlo inmediatamente al hospital para conocer la causa. Cuando un niño tiene una enfermedad crónica de base que está descompensada, por ejemplo, un niño cardiópata que tiene alguna malformación en el corazoncito, es necesario llevarlo inmediatamente al hospital porque la fiebre puede estar manifestando una enfermedad grave, ¿ya? Igual, cuando hay fiebre muy prolongada, más de 10 días, no es normal en un niño, ¿no? Hay que buscar la causa de esa fiebre. Cuando hay repercusión del estado general durante el periodo que el niño no está con fiebre, por ejemplo, yo tengo un niño que me hace fiebre, pasa la fiebre, pero el niño permanece con tendencia al sueño, poco reactivo a estímulos, entonces ese es un signo de alarma que a mí me hace pensar que algo no está bien con mi niño. Igual, cuando el niño presenta algún tipo de convulsión, ¿ya? Normalmente las convulsiones febriles simples duran poquitos minutos y el niño recupera rápidamente la conciencia. Entonces, si es que el niño comienza a convulsionar más de 2 veces, en general, apenas tenga una convulsión, se debería llevar al hospital para ver la causa de la fiebre. Igual, cuando el niño luce tóxico, nosotros hablamos de cuando luce tóxico, cuando el niño está con tendencia al sueño, muy irritable, ¿no? No consuela con los padres, no consuela con nada, ¿no? Entonces ahí es que nosotros tenemos que llevarlo inmediatamente al hospital. Bueno, dentro de la pediatría hay un concepto que nosotros manejamos, que es el triángulo de evaluación pediátrica. El triángulo de evaluación pediátrica es muy importante porque solo con ver al paciente
nosotros podemos darnos cuenta que el niño está mal. O sea, no necesitamos de ningún instrumento médico para nosotros ver al niño que esté mal. Y eso es muy importante para los papitos, porque los papitos tienen que conocer a sus hijos, ¿no? Y tienen que ver el aspecto general. ¿Cuál es el aspecto general de mi niño, ¿no? Este es el más importante. Hay que observar si el niño está menos activo, irritable, no se consuela fácilmente, ¿no? Entonces ese es un aspecto muy importante, que es el aspecto general. Asimismo, en la otra parte del triángulo de evaluación pediátrica es la respiración. Entonces, ¿cómo está respirando mi niño? Yo veo que está respirando normal o está respirando muy rápido, está hundiendo sus costillitas, ¿no? Entonces, esto también quiere decir que no está marchando algo bien con mi niño, ¿no? Dentro de la circulación cutánea, que es el otro eslabón dentro del triángulo de evaluación pediátrica, es el color de la piel. ¿Cómo está el color de la piel de mi niño? ¿Se ha puesto moradito en algún momento? ¿O de repente está mucho más pálido de lo normal? Entonces, es muy importante que ellos conozcan esto, que de repente no lo conocen con los términos técnicos que nosotros manejamos, pero sí es necesario que se den cuenta, porque nosotros, eso es lo primero que le vamos a preguntar al papito. ¿Lo ves igual que siempre a tu niño? ¿Lo ves más irritable? Esto puede ayudar muchísimo a los papitos para que nos puedan dar orientación sobre, de repente, de qué se está tratando la fiebre, ¿no? Entonces, ese tema es muy importante, todos deben conocer este tema porque es la causa más frecuente de consulta en niños. Se debe saber cómo manejar la fiebre en casa, no hay que tener miedo si el niño tiene fiebre, hay que recordar que es un mecanismo de defensa, ¿no? Del niño que está tratando de liberar calor de su cuerpo. Entonces, los padres deben tener información sobre síntomas de alarma, como les he mencionado, y cómo deben acceder a niveles más apropiados de cuidados, ¿no? Buscar un médico para identificar la causa de la fiebre, eso siempre es necesario siempre estudiar la causa de la fiebre, porque no nos podemos quedar con la interrogante de qué habrá pasado con mi niño, por qué habrá sido la fiebre, ¿no? Entonces, las principales recomendaciones que damos es que si un niño tiene fiebre, hay que manejar el síntoma y luego buscar la causa. Hay que brindar las herramientas a los padres para que puedan manejar la fiebre en casa, como ya les he mencionado. Importancia de reconocer los medios físicos y tratamientos farmacológicos y reconocer los signos de alarma, ¿no? Entonces es muy importante todo ello, papitos. Espero que la charla haya sido de su agrado. No sé si es que hubiera alguna pregunta. Eso sería todo de mi parte. Bien, doctora, nos han llegado algunas preguntas que se les voy a transmitir. Dice, ¿la deshidratación en niños puede ocasionar fiebre? La deshidratación. La deshidratación hay que ver cuál es la causa. O sea, la causa de la deshidratación más frecuente puede ser por el tema de diarrea. Si es una diarrea aguda infecciosa, sí puede causar fiebre. Ahora, si es que el niño está teniendo vómitos y esa es la causa de la deshidratación, hay que ver cuál es la causa de los vómitos. Puede ser una intoxicación alimentaria, puede ser una infección del tracto urinario, que también puede estar asociado a fiebre. Bien, doctora. Una mamita nos pregunta, ¿qué hacer en caso de fiebre post-vacunación? Ya, normalmente sí puede haber algún tipo de vacuna que nos dé fiebre, no todas causan fiebre, pero sí se recomienda que se puede, no inmediatamente, hay que tener en cuenta esto, porque muchas mamitas dicen, yo le doy el paracetamol antes de ponerle la vacuna para que ya no le dé fiebre. Y eso no es así, ¿ya? Algunos niños pueden tener fiebre y hay que esperar a que el suceso pueda aparecer, porque se está introduciendo un microorganismo extraño, porque esas son las vacunas, ¿no? Que nosotros introducimos un microorganismo para que el cuerpo pueda tener defensas, pueda crear defensas y de esta manera proteger un poco más el sistema del niño frente a este tipo de enfermedad, ¿no? Frente a la vacuna que sea. Entonces, ¿sí se le puede dar el tratamiento? Sí, se le puede dar el paracetamol, los medios físicos, igual como yo lo he mencionado, pero una vez que aparezca, ya una vez que aparezca la fiebre, no hay que hacerlo antes, ¿sí? ¿Me dejo entender? Está bien, doctor. Nos llega otra pregunta. En caso de fiebre, muchas veces las manos y pies están muy fríos y los padres piensan que tienen frío y abrigan a los niños. ¿Qué le recomendaría? Sí, justamente como yo he mencionado, la fiebre tiene fases.
Una de las primeras fases son los escalofríos, es cuando hay el desequilibrio, ¿no? El desequilibrio entre entrada y salida de calor. Entonces, sí se puede abrigar las manitos, se puede abrigar, pero hay que tener en consideración que es la primera fase de la fiebre, que el niño probablemente, cuando pase el tiempo, va a comenzar a sentir mucho calor. Entonces ahí hay que desabrigarlo al niño para tratar de liberar calor. Bien, doctora. Hay el mito de algunas madres que el baño les va a causar pulmonía, de tal manera que cuando se les indica baño se niegan a hacerlo. ¿Qué le recomendaría? Claro, sí, justamente ese es un mito, ¿no? Porque no, el niño no va a tener pulmonía o neumonía por el tema del baño. Lo que se quiere es tratar de liberar calor. Entonces, por eso, el niño no hay ninguna contraindicación con ninguna enfermedad para que el baño sea diario. El baño puede durar menos, sí puede durar menos, ¿no? Pero lo que he mencionado también es el tema de que el baño puede estar en el mismo ambiente del cuarto, ¿no? En el mismo ambiente del cuarto y tratar de permanecer en el cuarto una hora más o menos para que la temperatura no varíe, ¿no? No haya un cambio brusco de temperatura, que esto es diferente, ¿sí? Bien, doctora. Bien. Nos ha llegado por el chat otra pregunta. Si el paracetamol no le baja la fiebre, ¿qué le puedo dar? Ya, entonces hay que ver primero cuánto tiempo ha pasado después de darle la administración del medicamento, porque como he mencionado, el paracetamol demora entre 30 a 60 minutos en hacer efecto. Entonces, ¿qué voy haciendo mientras que de repente ya le di el paracetamol? Lo puedo ir bañando al niño, lo puedo ir bañando para que me ayude a bajar más la temperatura. Ahora, ¿hay casos en los que la fiebre se hace resistente? Sí, hay casos en los que la fiebre se puede hacer resistente. Entonces, de todas maneras, yo recomendaría que en este caso puedan acudir a un establecimiento de salud para que de repente se pueda ayudar con otro tipo de medicación, como en este caso el metamizol, pero que ya es de uso intrahospitalario, porque en este caso de repente habría algún tipo de efecto adverso, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Nos pregunta, ¿el pulso acelerado indica que el niño tiene fiebre? Sí está relacionado porque dentro de la segunda fase de la fiebre aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta la frecuencia cardíaca. Sí está relacionado, pero no quiere decir que si el niño está con frecuencia cardíaca elevada, es decir, con el pulso acelerado, sea directamente proporcional a que tiene fiebre, ¿no? Entonces puede haber otras causas de frecuencia cardíaca elevada, pero sí se presenta cuando el niño tiene fiebre, sí puede haber frecuencia cardíaca elevada o pulso acelerado. Bien, doctora, nos llega una última pregunta, aparentemente. ¿El metamizol puede traer problemas hepáticos a los niños? El metamizol no está tan relacionado con los problemas hepáticos, está relacionado más con el tema de disminuir la presión. El paracetamol es un medicamento que sí está relacionado con problemas hepáticos si es que se usa con muy alta dosis, ¿no? No a la dosis adecuada. Bien, doctora, ya no tenemos más preguntas. Gracias por su participación. Su tema ha sido muy importante y va a ir en bien de la comunidad. Le felicitamos. Acertada exposición en la que nos ha transmitido sus conocimientos y su experiencia. Gracias, doctora. Por favor, despídase de su público presente. Muchas gracias a todos. Espero que haya quedado más claro este tema de qué hacer si el niño está con fiebre y que no tengamos miedo si el niño tiene fiebre. Hay que buscar la causa y acudir siempre a un especialista, ¿no? A un pediatra para poder resolver de todas maneras las dudas existentes sobre la enfermedad del niño. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Gracias también al público que se conectó con nosotros. Pueden revisar este y todos los temas en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Nos esperamos el lunes a la misma hora con una nueva teleinformación a la comunidad. Muy buenas tardes a todos.